Hola a todos, bienvenidos a otra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un tema que está en boca de todos en Colombia, el aumento de los peajes. Colombia, como muchos saben, tiene la, peculiaridad de tener la mayor cantidad de peajes en toda Latinoamérica. Y las recientes alzas en los precios, bueno, han causado mucha molestia, ¿no? Y con razón, imagínate, vas manejando por la autopista norte y de repente, ¡pum!, el peaje de Cisneros. Y ahora te cobran un 52% más, casi 30,000 pesos. Y uno se pregunta, ¿en qué se está invirtiendo ese dinero? ¿Realmente las carreteras están en tan buen estado como para justificar semejante aumento? Es una pregunta que muchos se hacen. Y lo que más me sorprende es que este problema no es nuevo. He estado leyendo sobre el tema y parece que estas alzas tienen sus raíces en contratos firmados por gobiernos anteriores. Sí, tienes razón. Durante los gobiernos de Uribe, Vargas Lleras y Santos, se firmaron varios contratos que básicamente privatizaron las carreteras de Colombia. O sea que entregaron las carreteras a empresas privadas. Exacto, les dieron concesiones para que las administraran. Y ahí es donde entra el famoso negociazo. A ver, explícame eso del negociazo. ¿A qué se refieren con eso? Bueno, estos acuerdos de privatización muchas veces se hicieron pensando más en las empresas privadas que en el beneficio de los colombianos. ¿En qué sentido? Pues les permitían obtener grandes ganancias, mientras que las pérdidas, los costos de mantenimiento, todo eso, se lo pasaban al gobierno, o sea, a nosotros. O sea que la gente paga por la construcción de las carreteras y después vuelve a pagar para usarlas. Y muchas veces las carreteras están en mal estado. Es el colmo. Y en todo esto, ¿dónde queda el presidente Petro? Petro está en una situación complicada. Por un lado, la gente está furiosa y exige soluciones a estos aumentos. Pero por otro lado, él está atado a los contratos que firmaron los gobiernos anteriores. Está entre la espada y la pared. Sí, pero está intentando buscar soluciones. Una de ellas es usar la Superintendencia de Transporte para investigar a las empresas que manejan las concesiones. ¿Para qué? A ver si están haciendo las cosas bien, si están cobrando de más, si no están cumpliendo con el mantenimiento de las vías. O sea, que se aseguren de que las empresas estén jugando limpio. Exactamente. Otra idea que tiene Petro es renegociar los contratos con las concesionarias. Renegociar. Y eso es posible. Es difícil, pero no imposible. Se trata de buscar un acuerdo que sea más justo para todos. Y mientras tanto, ¿qué pasa con la gente que tiene que usar esas carreteras todos los días? Bueno, la ministra de Transporte ha hablado de implementar tarifas diferenciales en algunos casos. Por ejemplo, en el peaje Andes de la autopista norte ya se están aplicando tarifas reducidas para los habitantes de Chía de estratos 1 y 2 y también para el transporte público. Bueno, algo es algo. Pero hay otra cosa que me tiene intrigado. ¿Qué papel juegan los fondos de pensiones en todo esto? He oído que están metidos de alguna manera. Ahí está la clave. Muchos de estos contratos de concesión privada son financiados por los fondos de pensiones. Es decir, la gente que paga esos peajes tan caros está, sin saberlo, financiando a las empresas que se están beneficiando. Espera, o sea que la gente está pagando dos veces. Primero, con sus ahorros para la jubilación y luego con los peajes. Exactamente. Y eso ha generado mucha indignación. La gente se pregunta cómo es posible que nuestros ahorros se estén usando para financiar proyectos que luego nos cobran peajes abusivos. Claro, es una pregunta muy válida. Y hablando de indignación, ¿cómo ha reaccionado la oposición política a todo esto? Bueno, como era de esperar, hay un juego de culpas. Figuras como Pacho Santos critican a Petro por los aumentos, pero se olvidan de que este problema viene de mucho antes. Claro, es más fácil criticar que asumir responsabilidades. Pero, más allá de la política, ¿qué se está haciendo en el Congreso para solucionar este problema? En el Senado hay 3 proyectos de ley que buscan regular los peajes y evitar abusos. 2 de ellos se están analizando juntos y el otro por separado. El problema es que el Ministerio de Transporte no está muy de acuerdo con estos proyectos. Ya veo. Parece que hay mucho debate sobre cómo abordar este tema. Pero volviendo a la gente, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para que las cosas cambien? ¿Cómo podemos exigir más transparencia al gobierno y a las empresas? La participación ciudadana es clave. Hay que informarse sobre los contratos de concesión, exigir a nuestros representantes que impulsen leyes que nos protejan y denunciar cualquier irregularidad en el cobro de los peajes. Informarse, participar, denunciar. Suena como un buen plan. Exactamente. Cuanto más sepamos sobre cómo funcionan las cosas, mejor preparados estaremos para exigir cambios reales. Y hablando de información, hay un podcast que puede ser de gran ayuda para entender mejor este tema. Espera un momento. Creo que es un buen punto para hacer una pausa. Hemos cubierto mucha información y en la siguiente parte de nuestra inmersión vamos a profundizar en las soluciones que se están planteando, tanto desde el gobierno como desde la sociedad civil. Me parece perfecto. Hay mucho más que discutir sobre este tema tan complejo. Así que no se vayan.
Regresamos en un momento con más de la inmersión profunda sobre los peajes en Colombia. Volviendo al tema de las posibles soluciones, una de las ideas que más se ha discutido, sobre todo desde la campaña de Petro, es la renegociación de los contratos con las empresas. Sí, renegociar suena bien, pero ¿realmente se puede hacer eso? ¿No se arriesgan a que las empresas los demanden? Claro, ese es un riesgo que hay que considerar. Las empresas tienen derechos y cualquier cambio en los contratos debe hacerse de forma legal, pero también se puede buscar un acuerdo que beneficie a todos. Por ejemplo, se podrían ajustar los precios de los peajes a cambio de que las empresas inviertan más en el mantenimiento de las carreteras. O sea, como un toma y daca. Las empresas cobran un poco menos, pero a cambio se comprometen a mejorar las vías. Exactamente. Y en ese proceso de negociación, la Superintendencia de Transporte tiene un rol muy importante. Ellos pueden investigar si las empresas están cometiendo abusos y eso puede presionarlas para que negocien de buena fe. Entiendo. Es como tener un árbitro que se asegura de que todos jueguen limpio. Y hablando de alternativas, otra idea que se ha planteado es la construcción de vías terciarias y ferrocarriles. He oído hablar de eso. Pero, ¿es realmente viable? ¿No sería demasiado costoso? Bueno, cada proyecto tiene sus propios desafíos. Las vías terciarias pueden ser muy útiles para conectar zonas rurales, pero hay que invertir bastante dinero y planificar bien para que sean sostenibles. Y en cuanto a los ferrocarriles, podrían ser una excelente opción para transportar carga y pasajeros de forma más eficiente. El problema es que construir nuevas líneas de tren es muy caro y complejo. Ya veo, no hay soluciones fáciles. Pero al menos se están buscando alternativas. ¿Qué se está haciendo desde la sociedad civil? He oído que hay unas iniciativas interesantes. Sí, la gente se está organizando y proponiendo ideas muy creativas. Una de ellas es la creación de cooperativas de transporte comunitario. La idea es que los habitantes de una región se unan para gestionar el transporte por su cuenta, sin depender de las grandes empresas. Me gusta esa idea. No solo se trata de tener un transporte más justo, sino que también se fortalece la comunidad. ¿Hay alguna otra iniciativa que valga la pena mencionar? Sí, otra propuesta interesante es implementar sistemas de peajes electrónicos con tarifas variables, es decir, que el precio del peaje dependa de la distancia que recorras, el tipo de vehículo que uses y la hora del día. Eso me parece muy justo. Pagarías por lo que realmente usas. Y además, los peajes electrónicos podrían ayudar a reducir el tráfico y la contaminación. Así es. La tecnología puede ser una gran aliada para mejorar el sistema de peajes. Totalmente de acuerdo. Y hablando de alternativas, ¿qué opinas de las propuestas que buscan promover el uso de la bicicleta o el transporte público? Es fundamental que se fomente la movilidad sostenible, invertir en ciclovías, mejorar el transporte público, incentivar el uso de vehículos eléctricos. Todo eso ayudaría a reducir la dependencia del carro particular. Un sistema de transporte más diverso y sostenible beneficia a todos, no solo al medio ambiente. Tienes toda la razón. Al final, la solución al problema de los peajes no es solo técnica o legal, sino que también implica un cambio cultural. Tenemos que replantearnos nuestra forma de movernos. Exactamente. Y ese cambio cultural debe venir de todos. Ciudadanos, gobierno, empresas, medios de comunicación. Todos tenemos que aportar para construir un sistema de transporte más justo, eficiente y sostenible. Y hablando de cambio cultural, creo que es importante recordar que los gobiernos anteriores también tienen parte de la culpa en esta situación. ¿Cómo se puede hacer que asuman su responsabilidad? Es un tema complicado. La justicia transicional ha avanzado en el esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos, pero todavía hay mucho por hacer en cuanto a la rendición de cuentas por las malas decisiones políticas. En este caso, la presión ciudadana, la investigación periodística y la acción de la justicia pueden ser herramientas para exigir transparencia y que se asuman las consecuencias de las malas decisiones. O sea, no podemos simplemente olvidar lo que pasó y dejar que los responsables se salgan con la suya. Exacto. Es importante que se haga justicia y que se tomen medidas para que esto no se repita. Y volviendo al tema de los fondos de pensiones, ¿cómo es posible que se usen los ahorros de la gente para financiar proyectos que luego les cobran peajes tan altos? Sí, es algo que indigna a mucha gente. No hay mecanismos de control para evitar eso. La Superintendencia Financiera es la encargada de supervisar los fondos de pensiones, pero su poder es limitado en estos casos. Hay que fortalecer los controles y exigir más transparencia en la inversión de los recursos, para que se usen para beneficiar a los trabajadores, no para perjudicarlos. Claro. Los fondos de pensiones deberían estar del lado de los trabajadores. Así es, la gestión de los fondos de pensiones es un tema de interés nacional y los ciudadanos deben involucrarse en su control. Y hablando de control, ¿qué papel juegan los medios de comunicación en todo esto? ¿Están haciendo lo suficiente para denunciar las irregularidades y promover un debate informado sobre el tema de los peajes? Los medios de comunicación tienen un papel fundamental.
La investigación, la denuncia de la corrupción y la promoción del debate público son esenciales para controlar el poder y exigir que se rindan cuentas. En este caso, es importante que investiguen a fondo los contratos, las prácticas abusivas de las empresas y el uso de los fondos de pensiones. Totalmente de acuerdo. La información es poder y los ciudadanos necesitan información veraz para poder tomar decisiones y exigir cambios reales. Y para quienes quieran profundizar en este tema, les recuerdo que el podcast Voces de Colombia en YouTube ofrece un análisis muy completo sobre la problemática de los peajes y otros temas que afectan al país. Es un excelente recurso para estar bien informados. Sí, es un espacio muy valioso para entender mejor la realidad colombiana. Y ahora, para terminar esta parte de la conversación, me gustaría explorar algunas propuestas que han surgido desde la sociedad civil. ¿Te parece? Me parece una excelente idea. La creatividad y la capacidad de organización de la gente son fundamentales para encontrar soluciones innovadoras a los problemas del país. Retomando nuestra conversación, decíamos que la gente está buscando soluciones al problema de los peajes, ¿no? ¿Qué otras iniciativas ciudadanas hay? Bueno, como te decía, una propuesta muy interesante es la de las cooperativas de transporte comunitario. Es decir, que la gente de una misma zona se organice para gestionar el transporte por su cuenta, sin depender de las grandes empresas. Ah, sí, me habías comentado, me parece una idea genial. No solo es más justo, sino que también fomenta la economía local y une a la comunidad. Exacto. Y otra propuesta que me parece muy innovadora es la de los peajes electrónicos con tarifas variables. O sea, que el precio del peaje no sea siempre el mismo, sino que dependa de cuánto recorras, qué tipo de vehículo uses y a qué hora del día pases. Claro, eso sería mucho más justo. Pagas por lo que usas. Y además, los peajes electrónicos podrían ayudar a que el tráfico fluya mejor y a reducir la contaminación. Así es. La tecnología puede ser una gran herramienta para mejorar el sistema de peajes. Totalmente de acuerdo. Oye, y hablando de alternativas, ¿qué opinas de las propuestas que buscan promover el uso de la bicicleta o el transporte público? Es fundamental que se fomente una cultura de movilidad sostenible. Hay que invertir en ciclovías, mejorar el transporte público, incentivar el uso de vehículos eléctricos, en fin. Hay que buscar formas de reducir la dependencia del carro particular. Un sistema de transporte más diverso y sostenible nos beneficia a todos. Sin duda. Al final, la solución al problema de los peajes no solo pasa por leyes o medidas técnicas, sino que también implica un cambio en nuestra mentalidad. Tenemos que replantearnos cómo nos movemos. Exactamente. Y ese cambio de mentalidad debe venir de todos. Ciudadanos, gobierno, empresas, medios de comunicación. Todos tenemos que poner de nuestra parte para construir un sistema de transporte más justo, eficiente y sostenible. Y para quienes quieran saber más sobre este tema, les recomiendo el podcast Voces de Colombia en YouTube. Ahí analizan a fondo la problemática de los peajes y otros temas importantes para el país. Sí, es un excelente recurso para estar bien informados. Bueno, con esto llegamos al final de nuestra inversión en el complejo mundo de los peajes en Colombia. Espero que este recorrido les haya servido para entender mejor el problema, las causas y las posibles soluciones. Recordemos que la información es poder y que la participación ciudadana es clave para lograr un sistema de transporte más justo y sostenible para todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Nos vemos en la próxima. Y no se olviden de suscribirse a Voces de Colombia en YouTube para seguir aprendiendo sobre estos temas tan importantes.